En este vídeo te voy a enseñar cómo aumentar la retención y reducir tu churn para tus SaaS B2B. Es que realmente la retención no significa que no se vayan, sino significa crear un sistema que haga lógico que se queden. No es forzar a que el usuario se quede, sino simplemente que parezca obvio el quedarse. Y cuando haces ese sistema, realmente diseñas el producto para que el valor aumente con el uso. También te permite ir acumulando activos dentro del sistema. Esto, por ejemplo, lo hacen muy bien los CRMs. Al final, cuantos más leads tienes en el CRM, más datos, más valioso se vuelve, porque tienes más activos dentro del sistema. Luego también, si integras la herramienta en procesos críticos del cliente, mucho mejor. Al final es crear ese stickiness, esa pegajosidad. Por ejemplo, SaaS como Slack. Al final, si tu comunicación de tu empresa depende de Slack, Slack va a ser súper pegajoso. Por ejemplo, ClickUp. Si tu empresa tiene todas las tareas y procesos procedimentados en ClickUp, es muy difícil que en el día a día te plantees cambiar a otra plataforma, aunque sea muy parecida o incluso que sea mejor, porque al final tienes todo en la misma herramienta y se vuelve tan pegajoso que es imposible el migrar. Otro ejemplo que se me ocurre sería Holded. Cuando tienes toda tu contabilidad, todas tus finanzas en una herramienta, es muy difícil que te vayas. Es que al final la magia es pensar en cómo hago que el abandonar implique perder algo que hayan construido. Y todo esto hace que reduzcas el pensamiento de cambios esas por otro sin crear una fricción artificial o forzar a que el cliente se quede. Y es que el churn ocurre cuando el resultado percibido es menor que el resultado esperado. No importa si el producto funciona, importa si cumple lo prometido antes del registro. Es decir, cuando no se tiene esto bien, al final se tiene un crecimiento superficial, donde constantemente se reemplaza a los clientes que se adquieren, porque constantemente también se caen, y se tiene una dependencia extrema en adquisición, porque si mínimo no conseguimos X clientes este mes, baja el MRR. Entonces te preguntarás, tío, entonces ¿dónde empieza realmente el churn? Pues la cancelación a lo mejor ocurre meses después, a que el cliente se dé de alta, pero la decisión generalmente se toma en los primeros días. Entonces tienes que tener muy en cuenta que tienes que reducir el tiempo hasta que el cliente obtenga su primer resultado en el mínimo tiempo posible. Luego, elimina la fricción en la activación inicial. Haz que la activación, en la configuración, el registro, sea lo más fácil posible. Luego, guía activamente hacia la primera victoria. Al final, oye, si yo sé que mi cliente tiene que hacer 3 acciones, voy a orientar todo mi producto, todo mi esfuerzo, para que el cliente vaya haciendo esas acciones, esas mini victorias, para que vaya viendo el valor y sobre todo se active en el mínimo tiempo posible y sobre todo diga, vale, entiendo el producto y entiendo cómo utilizarlo. Y luego, muy importante, mide la activación como métrica principal al inicio. Si no sabes cuánta de la gente que se da de alta en tu SaaS activa, te pasa ciegas. Es que la retención determina si tu SaaS vive o muere. Ten en cuenta que un SaaS no muere por falta de ventas, sino generalmente muere porque los clientes no se quedan. Una frase que me gusta mucho decir es que el churn es el asesino silencioso de los SaaS. Es que el ingreso real no es MRR nuevo, sino el MRR retenido. El valor del negocio depende mucho del lifetime value, de lo que de media se deje cada cliente durante toda su vida útil. Cuanto menos tiempo se quede el cliente, menos va a reportar al negocio y menos rentable va a ser. Y es que sin retención estable no existe escalabilidad rentable. Es lógico, pero muchos tienden a olvidar esto. Yo tengo en cuenta con churn saludable en el sector a lo mejor así B2B y tal, suele ser menos de un 5%. Luego sector, por ejemplo, más B2C, B2B mixto, a lo mejor un 7-8%, pero siempre intenta tener un churn por debajo de 10 y idealmente por debajo de 5. Y es que hay un error muy grande que es intentar escalar sin trabajar un churn, porque escalar un SaaS con un churn alto solo acelera la pérdida. Ten en cuenta que si adquieres 20 clientes pero pierdes 15, el crecimiento neto es 5. Entonces eso es imposible que escala. Es simplemente sustitución constante. Cada mes necesitas más ads, invertir más para mantener el MRR. Los cortes nuevos o el tipo de cliente que te entra churnea igual que el de antes. ¿Por qué? Porque no cambia la estrategia. No estás orientado nada a mejorar el churn. Solamente haces lo mismo que antes. Por tanto, por mucho que hagas un cambio en el anuncio, generalmente ese tipo de cliente, si no haces un cambio de verdad, probablemente churnea igual que el resto. Y al final, el payback period, que es de media cuánto tardas en rentabilizar un cliente, probablemente supere 12 meses. ¿Por qué? Porque cuanto más se te caigan los clientes, menos lifetime value va a tener, porque de media tu cliente te va a dejar menos dinero, porque los que se churnen van a bajar mucho la media y por tanto van a hacer que por cada cliente, además de que vas a intentar adquirir MRR nuevo para intentar no decrecer, te va a fastidiar tu SaaS porque vas a ser cada vez menos y menos rentable. Y por eso es tan importante la activación y el tiempo de la primera victoria. El time to first win. Al final el churn se decide en los primeros 30 días. Y entonces tienes que medir el porcentaje de gente que completa las acciones críticas y el tiempo que tarda un cliente en conseguir su primer resultado tangible. Porque si el cliente no gana antes de su primer cobro, seguramente hay un riesgo muy alto de que en el siguiente churne. Entonces tienes que definir el éxito mínimo viable. ¿Qué es? Oye, ¿qué resultado mínimo justifica seguir pagando? ¿En cuánto tiempo debe ocurrir? ¿Y qué acciones lo producen? ¿Qué tiene que hacer mi cliente para que llegue a esa victoria y por tanto vea que, oye, utilizando mi SaaS, consigo un resultado que justifica el precio que paga? Esa es la idea que te quiero trasladar. Porque si no defines esto, al final no puedes diseñar un buen onboarding, una buena activación, un buen registro. ¿Por qué? Porque vas a ciegas. Así que tienes que hacer un onboarding orientado al resultado. No enseñes funcionalidades. Diseña un onboarding para que el cliente complete acciones clave o tenga resultados medibles y lo reconozca explícitamente. Esto te lo repito porque si no haces esto, realmente el cliente es muy probable que churne. Y luego tienes que hacer diseñar acciones para que el cliente lo tenga todo integrado en tu sistema. Y esto hará que el cliente acumule datos, y al final acumule valor, configure automatizaciones, integre procesos críticos y si quiere cambiar implicará una reconstrucción total de su sistema. Entonces el coste por migración será
será tan grande que diga, oye, me quedo en este SaaS, aunque sea peor que este, o este me pueda parecer un poco más interesante o más sexy, porque mira, en este tengo todo, y por qué me voy a cambiar si ya tengo todo aquí, que es justamente lo que muchos clientes o muchos negocios pasa, de que a lo mejor están en una pasarela de pago atrapados, porque en su momento utilizaron cuando iniciaron el negocio, y ahora que tienen pues X miles de euros al mes, pues dicen, hostia, es que el hecho de cambiar a otra pasarela es tanto esfuerzo que prefiero quedarme en este. O el típico negocio que tiene un CRM que es un poco chapucilla, pero con su momento eligieron este y tienen todo volcado ahí, el hecho de migrar a otro es tan costoso que igualmente se queda en el mismo CRM. Y es que hay tres métricas esenciales para esto. El primero es el ratio Lifetime Value CAC, que de media un SaaS solo es viable si mínimo tiene 3 veces Lifetime Value CAC. Es decir, si de media un cliente, por ejemplo, me da 1000 euros, máximo que me cuesta adquirirlo unos 333 euros. Es decir, si un cliente, por ejemplo, me da 900 euros dando su vida útil, que máximo me cueste unos 300 euros adquirirlo. Es decir, un ratio de 3. Hay SaaS, por ejemplo, que lo ideal cuanto más mejor. Hay SaaS, por ejemplo, que incluso cuando tienes a partir de 6, 8 es demasiado. Y a lo mejor puede ser un poquito más agresivo en el CAC. O sea, puedes gastarte más dinero por cada cliente. Pero un poquito la media es eso. Mínimo buscar un ratio de 3 veces. Porque ten en cuenta que el cliente, si no se queda el tiempo suficiente, no recuperas lo que pagaste para adquirirlo. Al final ten en cuenta que el Lifetime Value es el Average Revenue per User o per Account. Al final, oye, de media cuánto paga cada cliente al mes durante todos esos meses. Y luego ten en cuenta también que el CAC incluye marketing y venta. Y ten en cuenta que si el Lifetime Value empieza a bajar y bajar y bajar por el churn, al final tu modelo va a acabar colapsando. Pues si tu competencia trabaja el churn, trabaja la activación, la retención de usuarios, y a lo mejor el cliente se puede permitir un CAC de 100 euros y tú a lo mejor es máximo un CAC de 50, pero porque tu competencia, como trabaja mejor la retención que tú, a lo mejor un cliente en vez de darle un lifetime value de 100, le da un lifetime value de 1000. Entonces ellos se pueden incluso permitir adquirir clientes a 300 euros porque a lo mejor a ti solo te reporta la mitad del lifetime value y tu competencia es capaz de duplicar ese lifetime value. Y luego hay el Net Revenue Retention. Al final es tener en cuenta del MRR que parto al mes, cuánto retengo en función de las expansiones que hay, es decir, la cantidad de euros extra que la gente paga, por ejemplo, subo de plan, compro un add-on, lo que sea, menos la gente que charnea, la gente que se me da baja y menos también la contracción, ¿vale? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, al final tienes, oye, del MRR que parto al principio de mes, ¿cuánto retengo? Y si tienes más de un 100%, tienes un sistema súper sano. La media es un 80, 90%, pero esos SaaS que tienen un NTMRR retention por encima de 100, significa que, por ejemplo, tienes un 110%, significa que cada mes creces un 10% de MRR sin adquirir nuevos clientes, porque tu propia base de clientes ya hace que cada mes ganes más y más dinero. Y si solo retienes, pero no expandes, al final el crecimiento también es limitado. Por eso, también tienes que utilizar el pricing a tu favor. Y el modelo de pago impacta directamente la permanencia. Ten en cuenta que es muy potente utilizar planes anuales con incentivos claros para aumentarse el lifetime value, para que si, por ejemplo, yo sé que la gente se charnea en el mes 3 y de media pagan 50 euros al mes, pues son 150. Oye, si por ejemplo ofrezco el plan anual que vale 500 a 300, puede ser un descuento agresivo, pero al final, por lifetime value, es más de lo que de media mi cliente se deja. Entonces, oye, pues sale rentable y encima tienes un cliente retenido durante todo un año. Luego puedes ofrecer descuentos por compromiso extendido. Oye, pues en vez de un año, pues a lo mejor 3 meses o 6 meses. Puedes jugar mucho con esto. Luego también diseñar renovaciones automáticas. Luego algo muy interesante que nunca se hace en SaaS es, oye, permitir pausar en lugar de cancelar. Si un cliente quiere pausar, hay dos razones generalmente. Primero, porque tu producto no le ha valido, o segundo, es un timing incorrecto o simplemente no le saca valor ahora. Y entonces, si no va a ser capaz de sacar valor ahora a tu SaaS, pero sí le ha aportado valor en su momento o ha visto que realmente es su solución, puedes ofrecer algún tipo de opción para congelar la cuenta. Y de esta forma tienes un churn, pero semi-churn, incluso puedes cobrar por esta congelación y tener ese MRR pues residual que mira, pues mejor que nada, pues ahí está. Entonces, ¿cómo detectas el churn antes de que suceda? Al final ten en cuenta que siempre deja señales. Oye, puedes estar haciéndolo detectando una reducción en el uso del producto. Puedes también identificar clientes que no usen features clave. O también puedes medir una caída en frecuencia de acceso. Oye, si por ejemplo de media la gente entra una vez al mes o una vez a la semana, de repente tengo uno que hace 2 meses que no entra, pues ese es el flag. Y también, oye, activa una comunicación antes de que cancelen. Antes de que cancelen, además de hacerles pushes para ver qué tal y demás, oye, si veo que va a cancelar o que ha habido, que se ha accedido, por ejemplo, a panel de cancelación, oye, ¿por qué no se le envía un WhatsApp o se le envía un email para ver qué ha pasado? ¿Por qué no se hace una buena secuencia de cancelación para evitar que cancele? Sobre todo a nivel de datos, ¿por qué no se trabaja el hecho de saber por qué está cancelando? O sea, son cosas básicas, pero que se tienen que hacer para sobre todo detectar patrones y que luego, oye, pues si yo soy una persona que si lleva 3 meses y no ha generado X resultado, pues es muy probable que charne, pues oye, antes de que pase, voy a ver los que están en esa etapa y voy a hacerles push para decir, oye, ¿qué tal? Haces un tanteo. Incluso esto puede también jugar a tu favor. Oye, si yo sé que una persona cuando genera X resultado se queda 6 meses más y luego charnea, pues oye, esta gente, justo cuando consigue ese resultado, le podemos hacer una oferta de un plan anual o plan bianual, ¿sabes? Hay muchas, o un upselling. O sea, hay muchas cosas que a nivel de pricing y demás, cuando tienes muy entendido el comportamiento de un usuario, puede ayudarte mucho, además de retener al usuario, a monetizarlo de mejor manera. Es que principalmente hay 3 tipos de churn. El primero es un churn por falta de resultados. Al final ocurre cuando, oye, no se tiene un resultado claro de la inversión que ha hecho el cliente, no alcanza ese outcome prometido. Pues, por ejemplo, oye, vas a conseguir con mi SaaS reducir tus costes un 20%, luego voy y no consigo nada. Pues obviamente, pues no alcanzo ese que has prometido. Y luego no viene un impacto medible.
Al final ten en cuenta de si yo tengo un SaaS, me elemento que evita que me lleguen correos phishing y antes de recibir correos phishing ya no recibo, llegar a un punto donde me acostumbraré a no recibir. Eso es bueno, pero si no me lo recuerdas, no veo el impacto medible, al final llegar a un punto donde me acostumbraré tanto que diré, oye, ¿por qué pago por ese SaaS si ya estoy bien? ¿Por qué? Porque ya me he acostumbrado a estar bien. Entonces, pasa tontería, pero el hecho también de tener un SaaS muy bueno y solucionar el problema real de tu cliente, y luego el hecho de no hacerle ver el impacto que mes a mes le estás generando, hace que el cliente se acostumbre y por tanto deje de recordar por qué he decidido pagarte en ese primer momento. Luego hay el churn por falta de uso, ¿no? De engagement. Al final muchos clientes pues cancelan aunque el producto funcione porque hacen un uso muy bajo de la plataforma, por tanto reciben poco valor y por tanto, pues lo más lógico es que cancelen. La solución: diseña acciones obligatorias para los usuarios. Luego automatiza recordatorios y diseña luego el producto para que sea ese uso recurrente. Puedes hacer muchísimas cosas que no hagan falta que el cliente haga mucho esfuerzo para que, sobre todo en las primeras etapas, cree ese hábito de entrar a la plataforma y utilizarla para conseguir valor de tu SaaS. Luego hay el churn por falta de integración. Pasa tontería, no se tiene en cuenta, pero al final si tu SaaS no está conectado a procesos críticos, es prescindible. Ya ten en cuenta que el cliente puede reemplazarte sin dolor. Entonces, oye, solución: intégrate con algo más técnico, más procesos y sobre todo aplica procesos dependientes. Lo que te he comentado antes. Al final, si tu SaaS no es sticky, no va más allá, es simplemente algo que puedo apagar y encender y puedo cambiar, al final es muy fácil que charnee. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo utilizo un mes, me doy de baja, luego al 2 meses vuelvo, a lo mejor, yo que sé, hago un negocio y me meto el verano y lo peto y luego tal. Al final, ¿por qué? Porque es un producto muy fácil de irte o típico, yo que sé, una herramienta de scrapeo. Pues al final yo entro, scrapeo, me voy fuera. O algo de SEO. Utilizo una herramienta de SEO, hago mi análisis, me tiro un mes o dos y cuando tengo todo, me voy. ¿Por qué? Porque no está integrado en ningún proceso, no está en el día a día. Entonces es muy normal que la gente pues lo utilice una temporada y luego se dé baja. Entonces con esto me refiero al tema de integración. Y es que el orden correcto, así de manera breve, para escalar un SaaS, oye, primero, pero se aclara. Luego haces un onboarding sólido. Luego haces que la activación sea fácil para cada feature clave. Luego trabajas la retención en cada proceso. Luego trabajas las expansiones internas. Y finalmente escala la adquisición. Pero si no está buena base, si el cliente no se activa, no retienes, tienes un churn alto, al final por mucho dinero que metas, si no tienes una buena retención, cuando estás a lo mejor a los 30, 40.000 de MRR, llegar a un punto donde te das cuenta que por mucho que le metas dinero, es imposible escalar. Y es por esto que tenemos estrategias de SaaS referentes en el mercado español a empresas SaaS que quieren oportunidades de venta de manera recurrente y predecible, para que cierren de media el 25% de estas, sin depender de su tiempo como fundadores, para mantener todo al día a través de Meta. Si quieres saber cómo lo hacemos con otros clientes que tenemos en la agencia, simplemente visita aigrowth.es.